pusimos, Noé, el preservador de la santidad. Y vamos a orar, hermanos, y después de lleno le damos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por un año más que le permites cumplir a la Congregación Renuevo, Señor. Gracias por estos años que han sido de esfuerzo, han sido, Señor, de lucha, pero también de bendición, ha sido de gratitud, ha sido de avance, también a veces de estancamiento, de retroceso, como en todas las iglesias, como en todos los lugares. Pero Padre, gracias andas a ti porque hay un pueblo fiel en este lugar que sigue dando testimonio de que tú existes y de que tú eres el Salvador, Señor. Gracias por la vida y el aniversario de la Congregación Renuevo. Síguenos ayudando y pedimos que ahora, Señor, en esta predicación también tú nos hables y uses a tu siervo con poder y autoridad, pero también uses los corazones de cada uno de mis hermanos para que estén receptivos a tu palabra y tú, Señor, hagas lo que quieras hacer con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Fíjense que hay una área de las ciencias bíblicas que se llama la apologética, que por cierto a uno de los muchachos de aquí de la congregación, a Isaac, el hijo de Elías, le gusta mucho, siempre me anda hablando de la apologética y le gusta mucho. Y la apologética es el área que defiende los valores bíblicos, que defiende a la Biblia. Bueno, la Biblia no necesita ser defendida de nada, ¿verdad? Pero desde allá del siglo II comenzaron los primeros apologistas. Cuadrato fue uno de ellos. A lo mejor muchos ni saben de qué le estoy hablando, pero es parte de la historia de la iglesia. Y bueno, esos apologistas se ayudan mucho de las otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo la arqueología, porque la arqueología es algo que le da mucho sustento a la palabra de Dios. La antropología, la arqueología, estas ramas de la ciencia ayudan a que se pueda comprobar muchos acontecimientos bíblicos. Y hace un tiempo leí un libro, que por ahí lo tengo, que todo el libro habla acerca del Arca de Noé. Y después de leer ese libro vi también un documental. La verdad que el documental sí no me acuerdo si fue en Discovery Channel o en History Channel, no recuerdo, pero es un documental muy bonito, búsquenlo por ahí, que habla acerca de cómo en las inmediaciones del monte Ararat, lo que hoy sería Turquía, Armenia e Irán, ese monte, esa montaña, pues sus faldas abarcan estos países. Y encontraron restos de lo que en un tiempo se pensó nada más era el Arca de Noé, pero que con los estudios, yo no sé si ustedes sepan, pero en los Estados Unidos hay una fundación que se dedica a estudiar todo este tipo de cosas que son apologéticas, que son pro Biblia. Y se dieron cuenta que en verdad le hicieron pruebas de carbono 14, algunas otras pruebas, y comprobaron que sí son los restos del Arca de Noé. Y yo no sé si ustedes sepan, hermanos, pero hay aproximadamente entre 300 y 500 relatos que hablan de un acontecimiento como un diluvio en las diferentes culturas en los 5 continentes. Claro, cada una de ellas lo cuenta a su manera local, en su forma específica. Por ejemplo, el Gilgamesh, estamos incluso el Popol Vuh, habla también acerca de un diluvio. Y son varios relatos que hay. Y obviamente se ha podido comprobar que todos ellos vienen de un relato inicial, de un relato general, vamos a llamarle así, y es el que nos cuenta la palabra de Dios, el diluvio. Ahora, fíjense, hermanos, esto es bien importante, yo no sé si ustedes sepan, en hebreo la palabra diluvio es la palabra jabul, y cuando lo traducen del hebreo al griego, porque se tradujo el Antiguo Testamento al griego en la Septuaginta, nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra es la palabra cataclismo. Fíjense qué tremendo. Entonces Noé presenció un cataclismo. Y a veces uno piensa, miren, aquí los invito a pensar, aunque no voy a hablar del arca ni voy a hablar del diluvio, voy a hablar de Noé, pero creí importante introducir de esta manera. La Biblia nos dice que llovió durante 40 días. Y ustedes han visto, en nuestro país ha habido ahora inundaciones muy tremendas por las lluvias en el Estado de México, ¿no? Incluso un cerro se desgajó y hemos estado padeciendo, bueno, nosotros gracias a Dios por acá no, pero como país varias inundaciones por unos días que ha llovido, hermanos.
Y aquí se nos dice que llovió durante 40 días. Ahora, el relato, ya juntando todos los relatos que hay allí en Génesis que hablan acerca de este acontecimiento, bueno, llovió 40 días, pero desde el primer día que empezó a llover hasta que Noé y su familia pudieron salir del arca, transcurrieron 371 días. O sea que no fue cosa menuda, por eso la Biblia en griego le llama un cataclismo, ¿no? En realidad eso fue lo que vivió. Bueno, vamos a ver entonces que Noé fue protagonista de ese cataclismo, que Noé fue protagonista, le tocó ver cómo Dios destruía a toda la tierra, toda esa generación perversa. Y yo les voy a invitar a que tengan sus Biblias abiertas ahí en sus casas, en Génesis 6, aunque aquí vamos a pasar en Génesis 6 y quiero leer por qué Dios destruyó al mundo. Aquí está, fíjense, vamos a ver el 1 y el 2, son importantísimos, 1 y 2. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿quiénes empezaron a multiplicar? Pues obviamente Adán y Eva y sus hijos, ¿no? Y les nacieron hijas. Y fíjense el 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A ver, esto lo quiero explicar muy bien. Miren, hermanos, había 2 genealogías. Algunos piensan aquí que cuando dice los hijos de Dios se está refiriendo a ángeles. No está hablando de ángeles. Está hablando de que había 2 genealogías. Una era la genealogía, cuando dice los hijos de Dios, está hablando de Set. Acuérdense que Caín mató a Abel, después Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva que fue Set, y a partir de Set comenzaron a adorar a Dios. Esos eran los hijos de Dios, los que buscaban a Dios, los que alababan a Dios. Pero por el otro lado había otra genealogía que eran los hijos de los hombres, y que esa genealogía venía de Caín. Vamos a decirle así, esos eran los que no buscaban a Dios. Entonces había 2 genealogías. Y aquí nos dice que pasó algo. Los hijos de Dios, o sea, los que eran creyentes, los que siguieron a Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y eso siempre pasa, ¿verdad? Ya les dije, no porque en el pueblo de Dios no haya mujeres bonitas, sino porque las mujeres que no son del pueblo de Dios, pues se visten de otra manera, son más atractivas, son más inmorales, de alguna manera, ¿no? Y tomaron para sí mujeres, fíjense, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, o sea, creyentes tomaron a no creyentes y empezaron a alejarse de Dios. Vamos a leer ahora sí el versículo, el adelante, el 3 y el 5. Fíjense cómo dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense, eso de 120 años, eso es un dato también importante. Estudios que han hecho fisiólogos, que han hecho científicos, han comprobado que ningún hombre puede vivir más de 120 años. Eso es lo máximo que un ser humano puede vivir, con todo y los avances científicos que hay. Porque celularmente el hombre no puede vivir más de 120 años. Vamos a darle uno más. Dice aquí, había uno al 5, hasta el 5, vamos al 5. 5 y ahí, gracias. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y fíjense el 6, y se arrepintió Jehová de haberlo hecho hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjense, aquí cuando usa la palabra se arrepintió, aquí tenemos que tener cuidado, porque mucha gente dice, bueno, Dios se arrepiente. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la Biblia se interpreta con la misma Biblia, y la Biblia nos dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que pasa es que aquí se está usando una figura del lenguaje que en estudios bíblicos se le llama antropopatismo, que es darle sentimientos o darle, sentimientos humanos a Dios, porque no nos podemos explicar de alguna manera. Dios no se arrepintió. O sea, Dios vio que los hombres eran malos y dijo, voy a destruir. No es que se haya arrepentido. Entonces, para que tengamos cuidado. Bueno, fíjense, dice aquí algo, yo raeré de la tierra. No sé si entiendan ese término. Raer significa como cortar de tajo, como rapar, como arrancar. Y dice, yo voy a arrancar a este mundo porque está lleno de maldad. Si se dan cuenta, dice aquí que su corazón solamente estaba de continuo
queriendo hacer lo malo. No sé si más o menos pueden entender esto por la generación que estamos viviendo nosotros. Miren, quiero comentarles algo. Pude haber traído un chorro de estadísticas aquí, pero no voy a hacerlo, solamente voy a mencionar una. Hace unos días estaba leyendo en un periódico protestante, en un periódico cristiano, que en Canadá acaban de encerrar a un papá. Bueno, eso no tiene mucho de... Pero fíjense, les voy a decir por qué. Lo que pasa es que este papá, bueno, obviamente era un matrimonio, ¿verdad? Y tienen una hija, y se separaron. Y la hija, allí en Canadá, en la escuela le empezaron a enseñar todo esto de la ideología de género, que ya lo enseñan abiertamente. En México todavía no llega abiertamente, pero hay países donde ya lo están enseñando de veras abiertamente en las escuelas. Y entonces esta niña, la muchacha, empezó a tener algo que se llama disforia de género. Empezó a sentirse como triste, como muy deprimida, porque ella decía, pues yo soy mujer, pero yo me siento hombre. Claro, auspiciada por las enseñanzas que le daban en la escuela. Y entonces la mamá la metió en un tratamiento donde le empezaron a inyectar hormonas a esta muchacha. Hormonas masculinas, testosterona, para que la muchacha pudiera hacerse masculina, ¿no? Pudiera ir tomando la masculinidad que ella de alguna manera se identificaba. Y el padre se quejó. El padre fue con las autoridades y se quejó de esto y lo metieron a la cárcel. Y entonces ahorita el papá demandó al gobierno de Canadá y están lean esa noticia, está por ahí. Digo, ¿hasta dónde llega la maldad del ser humano? Y eso es un ejemplo, hermanos. Es un ejemplo. Aquí dice que estaba lleno de violencia. Bueno, ahora vamos a hablar de Noé. Vamos a ver 4 características que tenía Noé. La primera, hermanos, Noé era un hombre diferente a su generación. Y vamos a leer el 8 y el 9. Fíjense lo que dice aquí de Noé. Noé era un hombre diferente a su generación. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya vimos las generaciones de Noé, las generaciones que le tocó vivir. Porque, por ejemplo, yo soy de una generación. Dicen por ahí, ¿no? ¿Yo qué generación seré? Yo creo que soy generación X, creo yo. Sí, creo que sí. Pero hay diferentes generaciones. Y a mí me ha tocado vivir, por ejemplo, pues no sé, ¿cómo se llaman estos ahora? La generación millennial, los Zetas, no sé, todas estas generaciones. A Noé le tocó vivir varias generaciones. Pero fíjense lo que dice ahí. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En esas generaciones que le tocó vivir, aquí nos dice que Noé era un varón justo y era un varón perfecto. Claro, terrenalmente no hay ningún varón justo. La Biblia no se puede contradecir. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pero la Biblia dice de Noé que era justo y que era perfecto. Pero aquí nos dice algo en el versículo 8. Porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, era perfecto porque Dios le había dado la gracia de poder ser perfecto, de poder ser justo. Es decir, Noé hizo la diferencia. Él era diferente a su generación. Y hermano, ¿qué nos dice esto a nosotros hoy en día como creyentes? Que nosotros debemos hacer la diferencia. Yo decía, hermanos, algo en la mañana, estaba comentando con algunas personas y les decía, a ver, la Biblia en el Apocalipsis nos dice que o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitará Dios. Y yo decía algo, si no vas a hacer la diferencia como cristiano, entonces ¿para qué eres cristiano? No sé si te lo has planteado alguna vez, porque hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta el cristianismo porque es una serie de prohibiciones, Bueno, está bien, entonces pues no vivas con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo, eso no se puede, te va a vomitar el Señor. Noé hizo la diferencia de esa generación perversa. De toda esa generación él hizo la diferencia. Ahora, hermanos, fíjense, voy a leer acá Génesis 6:5, vamos a leer el 5, fíjense cómo dice el 5.
Vamos a regresarnos tantito al 5 y luego el 11 y el 12. El 5, aquí nos lo van a poner, nuestro hermano Elías. Ahí dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, solamente pensaban en lo malo. Y vamos a ver ahora 11 y 12. Sonó como obra de teatro, ¿verdad? De Chespirito, 11 y 12. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Y el 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Solo pensaban en hacer lo malo, era una generación violenta, estaba llena de violencia. Porque dice aquí, su corazón estaba pensando solamente en el mal. No sé si esto te recuerda algo. No sé si esto te viene así como a colación decir, bueno, la generación de Noé no distaba mucho de nuestra generación. ¿Nuestra generación está llena de violencia? Por supuesto que sí. Narcotráfico, delincuencia, depravación sexual, la falta de amor, la falta de fraternidad. Pero ¿sabes algo? Mira, y esto es bien importante, en este punto que estamos viendo que Noé hizo la diferencia, y estamos aprendiendo de la vida de estos personajes, tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Mira, parecería que nadie lo nota. En este mundo sí lo notan, porque incluso ser bueno es sinónimo de ser tonto, yo lo he dicho muchas veces. Mira, si alguien apoya la ideología de género, todo el mundo le aplaude. ¡Bravo! No, hombre, qué culto eres. Pero si alguien, por ejemplo, tiene una mentalidad o valores pro vida y condena la ideología de género, es un ignorante, un retrógrada, un tonto. ¿Sí me explico? Parecería que nadie nota la diferencia. Pero mira, quiero que escuches este versículo. Escucha este versículo, hermano. Génesis 7:1 dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A ti he visto justo. O sea, si hay alguien que lo nota. La gente y la sociedad no lo nota, pero Dios sí lo nota. Él se dio cuenta y dijo: porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién le estaba diciendo esto a Noé? Dios, porque Dios sí nota cuando somos diferentes. Y claro, también nota cuando no lo somos. También se da cuenta cuando somos mediocres, cuando somos tibios. También se da cuenta de eso. Entonces, el primer punto es que Noé fue un hombre que hizo la diferencia en sus generaciones. Yo me pregunto, ¿tú haces la diferencia en esta generación? ¿Tú haces la diferencia, hermano? No importa lo que hagan los demás. ¿Tú haces la diferencia? Porque a veces decimos, pues que todos lo hacen. No importa que todos lo hagan. Déjame decirte que yo que estudié en el seminario también hubo casos de homosexualismo. En el seminario también hubo casos de gente que tomaba. Y no por eso yo dije, voy a hacer como hacen estos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, marcar la diferencia. Y Noé, esa fue una de sus características. Fue considerado varón justo y recto de parte de Dios y marcó diferencia. Vamos a ver la segunda característica. Y vamos a leer aquí, esta no está acá porque está en Hebreos. No lo busques, hermano, yo lo voy a leer aquí para que no te pierdas este pasaje. Hebreos 11:7, escuchen bien, aquí está la segunda característica de Noé. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Fíjense, Dios le advirtió a Noé. Con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo Noé no iba a aparecer en el salón de la fama de la fe? ¿Cómo no iba a estar ahí? Claro que tenía que estar. Y fíjense, Noé fue un hombre que le creyó a Dios. Y a veces nosotros no le creemos a Dios. Fíjense, le creyó a Dios aún sin saber. Noé no sabía lo que era un arca. Noé no sabía lo que era un diluvio. Nunca había llovido sobre la tierra. Miren, ahora sí, vamos a ver cómo dice Génesis 6:17. Génesis 13 primero. Ahí, fíjense, dice:
Después dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Ahora vamos a leer el versículo número 17, por favor. Y he aquí, dice la palabra, que yo traigo un diluvio, ya vimos un cataclismo de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué le estaba diciendo Dios ahí a Noé? Va a haber un diluvio. Noé ni siquiera sabía lo que era un diluvio. Y miren, voy a leer cómo dice Génesis. Aquí lo tengo, Génesis 2.5. Me acerco porque ya no veo muy bien, necesito lentes. Dice así. Fíjense, Génesis 2.5 dice así. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La tierra se tenía que hidratar de alguna manera, porque el agua es vida. Y desde que Dios conformó la vida, pues obviamente la conformó con parte de agua, ¿no? Nosotros somos tercera parte de agua, nuestro cuerpo, ¿no? Lo forma una tercera parte de agua. Y entonces, ¿cómo es que hidrataba Dios a la tierra? No con la lluvia, subía un vapor de la tierra misma, salió un vapor y ese vapor hacía que crecieran las hierbas. Entonces, Noé no sabía lo que era la lluvia, ni siquiera la lluvia, mucho menos un diluvio. Pero aquí dice, en el pasaje que leímos, dice que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros escuchamos las advertencias de Dios. No hagas esto o hazle así, porque no todas las advertencias son negativas. A veces hay advertencias positivas. Haz esto para que te vaya bien. O no hagas aquello para que no te vaya mal. Y qué triste, porque a veces nosotros no hacemos lo que Dios nos dice y luego le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, es bien difícil creer lo que no hemos visto. Bien difícil. Pero esa es la fe, hermanos. Esa es la fe. Creerle a Dios. Ahora, hay gente que dice, bueno, si Dios hace milagros, yo voy a empezar a creer en Dios. Me voy a poner más así, más en el ámbito de la iglesia. Hay gente que dice, pues yo no diezmo hasta que Dios no me bendiga. Y si Dios me bendice, entonces voy a diezmar. No, pues estás mal porque estás esperando primero un milagro y luego estás esperando que las cosas se den, ¿no? No, nosotros tenemos que tener fe y el diezmo en parte es fe. Yo doy porque sé que a través de este acto de fe Dios me va a bendecir. Eso es un solo ejemplo. Eso es un solo ejemplo. Fíjate, en la palabra de Dios hay un versículo que dice, tú no pidas señales, tú camina y las señales te van a seguir a ti. Pero nosotros siempre queremos ver señales. Y miren, ni es cierto, porque el pueblo de Israel, ¿cuántas señales vio? Fíjate, no sé, 10 plagas vio el pueblo de Israel. Y vio más milagros todavía, pero quieren mirar las 10 plagas. Y ni aún así creían. Mira, quiero leerte un versículo y te voy a explicar lo siguiente. En este ámbito de que a veces no creemos, ni aunque haya milagros. Lucas 16:31, no sé si te acuerdas de esta parábola, es la parábola del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas? Los dos murieron, el rico fue al Hades, y que es el sinónimo del infierno, y Lázaro fue a la presencia de Dios, ¿no? Al seno de Abraham. Y entonces, cuando este rico que estaba en el infierno, en el Hades, se convence realmente, le dice al padre Abraham, oye, padre Abraham, manda a Lázaro a que les avise a mis hermanos que existe este lugar para que ellos no vengan también a este lugar, por favor, mándalo. Y fíjense lo que contesta Abraham en Lucas 16:31. Dice así, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, a la ley, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Porque aunque haya milagros, la gente que no quiere creer no va a creer. Y eso es la fe. Por eso Noé fue considerado un hombre de fe, le creyó a Dios, aunque todavía no pasaban las cosas que iban a pasar. De hecho, por ahí algunos dicen que tardó 120 años en construir el arca. Porque ustedes saben que Noé vivió muchos años. Y muchos están esperando todavía señales. Cuando yo veo una señal, entonces voy a actuar. Pues ya te quedaste atrás, hermano.
porque por fe tienes que actuar y las señales te van a seguir a ti. Entonces esa es la segunda característica. Noé le creyó a Dios y construyó el arca. Imagínate que le hubiera dicho, Señor, yo no sé ni qué cosa me estás pidiendo, estás loco, Señor, eso no sé ni qué artefacto me estás pidiendo que haga. Y bueno, ya sabemos que Dios le dio esa revelación general de construir el arca, pero después poco a poco le fue dando la revelación específica, ¿no? Quiero que la hagas de tantos pies, de tantos metros, que la calafatees con tal, y que la pongas bien bonita, ¿no? Entonces, fue un hombre que le creyó a Dios. Tercera característica de Noé, vamos a ver ahorita. Y aquí podemos pensar, ¿no?, que Dios es injusto. Decir, bueno, Dios decidió destruir al mundo e injustamente, ¿no? Pues fíjense que no, fíjense lo que dice segunda de Pedro 2:5, y aquí vamos a ver la tercera característica de Noé. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, que con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense, no sé si se dieron cuenta qué hizo aquí Noé, ya estoy subiendo aquí a Moisés al arca. Noé predicó el arrepentimiento. Fíjense lo que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Algunos comentaristas dicen que Noé predicó 120 años, le estuvo advirtiendo a su generación: miren, yo estoy haciendo un arca, porque yo creo que la gente pasaba y lo veía, oye Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca, porque va a venir un diluvio y pues nos va a llevar a todos, bueno, a los que no entren al arca. Él les predicó, fue pregonero. Ese verbo en griego quiere decir que fue un heraldo, fue un predicador. Entonces Dios lo usó para que pudiera predicarles a esas personas, para que se arrepintieran. Dios no va a permitir que nadie en este mundo se vaya sin que se le predique. Nadie. Yo tengo la plena seguridad, hermanos, yo cometí el error y se los digo porque nunca le hablé a mi padre de Cristo, nunca. Por el miedo que le tenía, nunca le hablé de Cristo. Bueno, miedo y resentimiento. Y yo digo, pues Dios me va a pedir cuentas de esa sangre, pero tengo la certeza de que cuando mi padre estuvo en la cárcel, alguien le habló de Cristo. Él no se fue sin que escuchara de Cristo. Que aceptó o no aceptó, eso sí, no sé. Pero yo estoy seguro que alguien le habló de Cristo. Nadie se va de este mundo. Dios no es injusto, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros debemos predicarles a nuestros congéneres, a nuestra familia, a todos los que están a nuestro alrededor. Si aceptan o no es problema de ellos, ese no va a ser problema tuyo. Pero si no les predicas y Dios demanda la sangre de esas personas, ese sí va a ser problema tuyo. Fíjate lo que dice Mateo 24:38. En este punto te lo voy a leer. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y fíjense lo que dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se les predicó, Noé les predicó, fue pregonero de justicia, les dijo arrepiéntanse. Y aquí en Mateo nos dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Sí, ya cuando vieron la de veras, entonces sí, ay, Diosito, perdónanos. Así mucha gente. Miren, yo digo que Dios es bueno y muchos le han dado oportunidad de que toda su vida no fueron buenos cristianos. Aún los que nacieron en hogares cristianos. Yo he conocido a varios. Fueron groseros, borrachos, de todo. Y en el último momento Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Gloria a Dios. Porque Dios no es injusto. Pero ellos son los que se arrepienten. Pero hay gente que nunca se arrepiente. No sé si me estoy dando a entender. Aquí dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. No, Dios no es injusto. Ay, ¿por qué mandaste esto? ¿Por qué está pasando todo esto en la tierra? No, porque Dios ya nos ha advertido muchas veces. Dios ya nos ha predicado muchas veces, de diferentes maneras. Bueno, esa es la tercera característica de Noé. Ahora vamos a ver la cuarta característica. Y ahora sí pido que abras, por favor, hermano. Pero en Génesis 7:23. Génesis, si me haces favor, 7, en el versículo 23, hermano. Por favor.
Vamos a esperar tantito que lo pongan aquí. Y también búsquenlo ustedes en sus Biblias. Génesis 7. Y vamos a ver la cuarta característica que tenía Noé. Génesis 7, 23. Sí. No te apures, te esperamos. Ok, Génesis 7, 23. Sirve que tengo tantita agüita. Aquí lo tengo yo, pero quiero que lo vean también ustedes ahí en casa. A lo mejor no todos tienen una Biblia a la mano. Y bueno, aquí está ya. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Se acuerdan que vimos, no? ¿Qué significa la palabra raer? Quitó, peló, despelucó todo. No quedó nadie de esa generación, más que solamente Noé y los que estaban con él, que ya también en la lectura que hizo nuestra hermana, vimos que eran sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas de ellos y la esposa de Noé. Entonces, ¿cuántos eran los que quedaron? 8 personas. Y por medio de Noé, y por eso le puse así a la predicación, se preservó la vida y la santidad. Toda la generación de Noé, todas esas generaciones murieron, no quedó ni uno solo. ¿Cuántos días llovió? 40 días. ¿Y cuánto tiempo tardó en que el agua se fuera? En total, 371 días. Fue un cataclismo, recuerden, eso significa la palabra diluvio, cataclismo. O sea, toda la humanidad desapareció. Pero quedaron aquí, ¿verdad? Noé y sus hijos. ¿Qué había que hacer para sobrevivir a todo ese cataclismo? Les pregunto, yo sé que no me pueden contestar, pero es una pregunta retórica. Había que entrar al arca. Había que entrar al arca para poderse salvar. Solo dentro del arca hay salvación. Y el arca es un tipo de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Así dice un canto, ¿no? Solamente en Cristo, solamente en Él. Solo en Cristo, hermano, solo en Cristo hay salvación. No hay otro camino dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Y nosotros nos tenemos que asegurar que nuestra familia esté en el arca, que nuestra familia esté en Cristo. A ver, si Noé hubiera dicho, Sem, falta Sem, o falta Jafet, llámenlos porque tienen que entrar al arca, porque si no entran al arca se mueren. Y nosotros nos tenemos que asegurar, mira, Basti todavía no está en el arca, Suri todavía no está en el arca, hay que meterlos, Jael, al arca. Estoy haciendo los nombres de mi familia, ¿no? Para no usar ninguno de ustedes. Yo creo que mis hijas ya están en el arca. Pero hay muchos que todavía sus hijos no están en el arca. ¿Qué va a pasar cuando venga el cataclismo? Hermanos, ¿tú sabes cuándo va a terminar esta vida aquí? No sabemos. Las señales están de veras, pero proximísimas. ¿Estás seguro de que tu familia está en el arca? ¿Que tu familia está dentro del arca realmente? Ahora, ¿qué pasó, hermanos? Porque vamos a ver Génesis 9, versículo 1. Si nos puede hacer favor, hermano, Génesis 9, versículo 1. Aquí ponemos en un predicamento al hermano, pero es bueno él para la tecnología. Nuestro hermano Elías. Vamos a ver. 9.1. ¿Cómo dice, hermanos? Fíjense, ahí está. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué tenían que hacer cuando pasara todo el cataclismo, cuando pasara todo el diluvio? Porque eran los únicos que habían quedado en la tierra. Ellos tuvieron que repoblar la tierra, tuvieron que trabajar duro, ¿no? Diríamos ahora en términos que entendemos, tuvieron que hacer mucho la tarea, ¿no? Porque de ellos la tierra volvería a ser poblada y Dios le da una nueva oportunidad a la humanidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero fíjense, esto es lo importante. No solamente tenían que repoblarse,
Vamos a buscar, ahora te voy a pedir que regresemos a Génesis 8:19. Por favor, Génesis 8:19. Y este pasaje, miren, está tremendo. ¿Qué tenían que hacer? Bajándose del arca, después de los 371 días que estuvieron ahí confinados. Ahora tú te estás quejando de, bueno, sí ya llevamos más que Noé, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí, verdad? Sí, creo que sí ya llevamos más confinados. Fíjense, dice aquí, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Ajá, salieron del arca. Ahora el 20, ahí mismo. El 20, vamos aquí a ver el 20, ¿cómo dice? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando ya se pudieron salir del barquito, cuando ya la palomita no regresó, cuando ya habían pasado los 371 días, ¿qué fue lo primero que hicieron? Un altar a Dios. Es decir, se tenían que repoblar, ¿no? Se tenían que reproducir para volver a poblar. Pero no solamente es existir, sino es adorar a Dios. Lo primero que hacen al bajar del arca es adorar a Dios. Miren, ayer no me dejaron dormir, por cierto, estaba en la parte de atrás de mi casa, tenían una fiesta. Y en parte de eso, pues, aunque no quieras, te chutas todas las alabanzas que hacen, todas las canciones, todo eso, ¿no? Y en una de esas que estaban diciendo, ¿saben por qué era la fiesta? Porque yo lo que entendí, porque hablaban en el micrófono, decían porque algún familiar de ellos se había librado del COVID. Por eso estaban haciendo una fiesta, porque Dios lo había librado del COVID. Bueno, no Dios, ¿verdad? Pues, pero para ellos, yo creo que no fue Dios, pero bueno, no sé. Pero ellos estaban celebrando eso, que lo habían librado del COVID. Y ya por ahí de las 2, 3 de la mañana se les olvidó que estaban festejando porque los habían librado del COVID, ya estaban todos bien embriagados, todos. Y miren, fíjense lo que dice Mateo 24:38. Fíjense. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, no nada más es vivir, no nada más es poblarnos, no nada más es comer, beber, casarse. Eso es parte de la vida. Y Dios les dijo aquí, ya lo leímos en el 8:19, que ellos poblaran nuevamente la tierra. Y que les dio el mandato cultural nuevamente, que hicieran cultura, que se desarrollaran como seres humanos. Eso es importante, pero no solamente eso. Y mucha gente así vive. Miren, estamos viviendo una pandemia tremenda y a mí no me cabe en la mente que personas sigan con su vida igual, con su vida igualita, ¿sí? O sea, lo mismo que hacían antes de la pandemia, lo están haciendo ahora. Y lo vi ayer, ¿no? Yo dije, bueno, pues si el familiar vivió del COVID, ¿por qué no van y le dan gracias a Dios? ¿Por qué no alaban a Dios por eso? Y entonces no era solo que se volvieran a poblar, porque Dios no destruyó a toda la humanidad para que nada más otra vez se volvieran a poblar. No, Él quería ahora una generación que en verdad lo adorase. Acuérdate de esas generaciones de Noé, no adoraban a Dios, dejaron de adorarlo, por eso Dios los destruyó. Ahora, hermano, casi terminando, sabemos que Noé no fue perfecto, porque Noé cometió errores. Aquí no lo vamos a ver, pero si tú buscas el capítulo número 10, Noé se puso una borrachera de aquellas y a través de eso pues trajo una serie de consecuencias, pues uno de sus hijos lo vio y lo maldijo, y pues debido a ese pecado, ¿no? Pero recuerda lo que nos leímos en los primeros versículos. Y aquí lo voy a leer y ya con eso casi terminamos. Dice en el versículo 6, 8 de Génesis: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios, caminó Noé. Hermano, para finalizar, ¿tú y yo seremos la diferencia? Tú y yo somos esa generación que está alabando a Dios, que no solamente vivimos por vivir. Porque, fíjate, leímos un versículo aquí, ¿no? En Mateo,
como en los días de Noé, ¿qué hacía la gente? Pues comiendo, bebiendo, casándose, viviendo su vida, pero lejanos a Dios. Eso es solamente subsistir, eso es solamente, decía un pastor, ¿no? Se me quedó muy grabado, porque él decía, es como nadar de a muertito. ¿Sí saben lo que es nadar de a muertito, no? Ay, nomás vas flotando, ay, nomás a donde te lleven las olas, ahí. No, la vida tiene un propósito. Y por eso le pusimos esta predicación, y con eso concluyo ahora sí. Noé, el preservador de la santidad. Porque no solamente a través de Noé se preservó la humanidad, sino también la santidad, a los verdaderos adoradores. Entonces tú y yo seremos de esa generación, de los que verdaderamente adoran a Dios. Acuérdate, y con eso termino ahora sí, la palabra cataclismo, que es el significado de diluvio en griego, hermano, yo creo que lo que estamos viviendo como humanidad es un cataclismo. ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Serás un preservador de la santidad? ¿Serás tú la diferencia como lo fue Noé? ¿Le creerás a Dios como creyó Noé? ¿Predicarás de Dios como predicó Noé? ¿Repoblarás nuevamente de gente que quiera alabar a Dios? Solo Dios lo sabe. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por tu palabra poderosa, porque nos impulsa, nos invita a verdaderamente ser diferentes en nuestras generaciones. Porque nos invita, Señor, a que estemos seguros que toda nuestra familia está dentro del arca. Y que esa arca eres tú, Señor. El arca de Noé era un tipo tuyo, Señor Jesucristo. Que toda nuestra familia debe estar en Cristo. Asegurarnos de eso. Y seguir predicándole a la gente para que cuando venga la destrucción final, la gente no tenga ningún pretexto